Miren, me gustaría empezar con un encuentro que he tenido esta mañana en Arequipa, en su ciudad, en una exposición que creo que tiene mucho que ver con el espíritu que anima a la propuesta arte terapéutica. Decía, por eso los que pretenden conocer en superficie, sin entablar relaciones más íntimas con lo creado, no conocen nada. La forma es apenas un dato elemental de conocimiento. Lo que importa son las esencias, la vida misma. Es de César Atahualpa Rodríguez, en su escrito Ciudad de Piedra de 1930. Bueno, ¿de qué se trata entonces la arteterapia y cómo comunicarlo? No es, como decía, no es una tarea sencilla porque Winnicott, un pediatra y psicoanalista inglés, decía que cuando uno hace una comunicación efectiva, es una comunicación errada. ¿Errada por qué? Porque uno tiene tanto deseo, tanto interés en transmitir cosas concretas que pierde muchas otras en ese camino, ¿no? Y a veces pierde las fundamentales. Es una forma un poco ramificada, que intentaré que tenga una coherencia, una línea discursiva coherente, pero no es una charla cerrada, absolutamente cerrada. Voy a hablar de qué es el arteterapia, obviamente, como investigación sobre la naturaleza humana, una definición posible de lo que es el arteterapia a partir de nuestra experiencia. ¿Qué pretende el arteterapia? ¿Tiene objetivos o tiene finalidades? ¿Cómo actúa el arteterapia? Y por último, ¿qué se puede esperar de ese actuar de la arteterapia? Bueno, les decía que se trata de eso, la arteterapia se trata de una investigación sobre la naturaleza humana, y depende de cómo consideremos a la persona y a esa naturaleza humana, nosotros vamos a generar una disciplina que tenga en cuenta una experiencia concreta. Dentro del campo de la experiencia es múltiple las posibilidades de intervenir, pero insisto, nosotros proponemos una forma de generación de una experiencia que atiende a lo que nosotros entendemos es el ser humano, la persona humana. Y les voy a decir una cosa en principio que les puede parecer un poco extraña, porque creemos que somos lo que podemos pensar acerca de nosotros mismos. Y sin embargo, el campo de la arteterapia, la práctica, la experiencia de la arteterapia, nos muestra que lo que somos capaces de pensar sobre nosotros mismos solo es una pequeña luz. La luz de la conciencia que se lee a sí misma. Pero el ser humano no es solo conciencia. El ser humano abarca otras cuestiones que no están al alcance de esa luz, de esa conciencia, de esa representación que la conciencia produce sobre el ser humano, y también en parte del engaño, por ejemplo, que esa luz aporta, porque si entendemos que lo que puede leer la conciencia es de lo que se trata el ser humano, dejamos áreas de sombra y no podemos incluirlas en la experiencia de esa humanización, de ese vivir humanizado. Por lo tanto, la persona no es el discurso. Y es curioso porque yo estoy hablando. Me gustaría que no fuera un bla bla bla, bla 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 bla. No es el discurso. El discurso también puede ser una palabra llena o palabra vacía. Puede ser algo que se repite sin alma, o puede ser una búsqueda de sentido que va intentando encontrar dentro de la experiencia que estamos, por ejemplo, teniendo ahora en este momento, algo que le dé su razón de ser. La persona, ¿y qué tipo de persona? ¿Y qué formas de la persona?
algunas alumnas que están aquí presentes en la sala y que no sé por qué han insistido en volver a hacer un tercer curso con nosotros este año, conocen algo de eso. Conocen, por ejemplo, lo que decía Giacometti: solo sé lo que estaba buscando cuando lo he encontrado. O lo que decía Picasso, que decía: yo no busco, encuentro. Y no era un acto de soberbia, aparte de que era un personaje muy curioso. Es cierto que cuando uno busca, a veces no encuentra. Nosotros en arte terapia decimos un hacer haciendo, un determinado tipo de hacer, un determinado tipo de encuentro, un determinado tipo de hallazgo que solo se hace a partir de ese haciendo. Haciendo, como por ejemplo el escultor Ángel Ferrán hacía cuando trabajaba con sus objetos encontrados, que paseaba por la playa y recogía una conchita, un trozo de madera, un vidrio, y decía: primero piensa la mano, luego la cabeza. Primero la mano, luego la cabeza. Porque si no, la conciencia agosta ese campo de experiencia, lo reduce en demasía. Bueno, entonces, si se trata de un campo de experiencia que intenta de abarcar algo que queda por fuera del hablar, que queda por fuera del discurso, si tienen interés, alguien tiene interés en eso, podremos profundizar luego un poco más. ¿Cómo poder pensar qué es el ser humano? Pues el ser humano, en parte, son sus narraciones, las narraciones que se hace de sí mismo, lo que se cuenta de sí mismo. Harold Bloom decía que el hombre se hacía en base a significados. Y, por ejemplo, en base a significados, queriendo resaltar que se hacía humano generando los signos que lo humanizaban. Y, por ejemplo, de los personajes de Shakespeare decía: existen porque se hacen cuando se hablan. Y es en ese hablar donde van desarrollando su humanidad. Bueno, si el ser humano es esa narrativa que hace de sí mismo, es una narrativa que todos sabemos que nos da un lugar en el mundo, un lugar en la existencia, pero que también nos cierra, ¿no? Y que nos comprime, que nos constriñe y que nos hace tener muchas veces un campo de experiencia muy reducido que sentimos, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa algunas veces, como un peso, ¿no? El peso de existir porque no se puede reabrir, porque no tiene porosidad, porque ya no puede comunicar su capacidad de estar vivo, ¿no? Y de comunicarse con los otros desde esa capacidad de creación de la propia existencia. Sí, se trata de eso, ¿no? Si se trata de una narrativa, como la arteterapia apoya lo que es la reapertura de esas estructuras narrativas, apoya lo que es los cambios perceptivos necesarios para que otra narrativa del sujeto pueda volver a existir. Bueno, para que esa modificación dé lugar a esa porosidad de la existencia y dé lugar a ese deseo de poder sentirse vivo y real, que luego voy a decirlo desde otro lugar. Bueno, hay cuestiones que son un poco más técnicas, en las que no voy a entrar, cómo se produce eso de los estados de integración a los de no integración. Tal vez no es el lugar, porque no se trata tampoco de una charla científica al respecto. Pero sí quiero hablarles en cuanto a esa naturaleza humana, de lo que son el campo de las emociones, ¿no? Cómo integramos y cómo a veces dejamos fuera ese campo emocional a partir de determinados eslóganes que tenemos y que confundimos con la vida. Las emociones.
de qué se trata. Las emociones se les intenta siempre dar determinados significados. Hay una arteterapia que dice, sí, el color negro, es el duelo, es el luto, ¿no? El color rojo, la pasión. Estereotipos. Porque lo negro, sí, podemos decir, la longitud de onda, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo negro de lo negro? Hay para cada persona, hay un registro que le es propio. Un registro que le es propio y que no siempre entiende de qué se trata. Porque entender de qué se trata es algo que efectivamente liga la experiencia y propone una apertura con respecto a esa experiencia. Pero entender de qué se trata también es una forma de cerrar la experiencia. Parece una paradoja, pero normalmente es así, ¿no? El negro de lo negro, el dolor del dolor. En enfermería se usan escalas muy ajustadas, muy afinadas, para ver qué es eso del dolor, ¿no? ¿Qué escala del 1 al 10 o del 1 al 100, qué dolor está tipificado con cuidado, pero otra vez, ¿cuál es el dolor del dolor? Eso no se puede cuantificar, no se puede tipificar. Para cada persona es una cosa, ¿no? Nosotros atendemos eso, atendemos a lo que se escapa del campo de dar una simplificación con respecto a los signos, y reabrir la experiencia en base a integrar eso que difícilmente tiene un registro que está en la línea del discurso, pero que sigue siendo absolutamente sensible. Por ejemplo, Gamoneda, un gran poeta español, siento no poder hablar de poetas peruanos, me gustaría tal vez en una próxima ocasión lo pueda hacer. Gamoneda decía que él leía textos que había escrito su padre cuando tenía 5 o 6 años, y que había escrito su padre, o poesía que le interesaba a su padre, y decía, yo no entendía nada, pero para mí tenía todo el sentido. Claro, nosotros vamos siempre a dejar ese campo de lo que nos es conocido, de lo que es comprensible, de lo que es, entre comillas, entendible, y vamos a reabrir ese campo del sentido. Esa es una de las propuestas fuertes en arteterapia. Entonces, ¿de qué se trata en arteterapia? ¿Cuál es una definición posible en arteterapia? Bueno, las definiciones per se son, insisto, cuestiones que van cerrando, pero uno siempre tiene que, no puede moverse dentro de la patrística medieval diciendo lo que no es arteterapia. También se podría decir, porque a veces se hacen aberraciones en nombre de lo que se nombra como arteterapia, pero hay que hacer una propuesta. Arteterapia es un campo de experiencia que se brinda entre el arteterapeutizando la persona y el arteterapeuta, y es un campo de experiencia que se brinda para ¿qué? Precisamente para poder desarrollar un vínculo. Para poder desarrollar un vínculo y para poder hacer un trabajo de investigación creadora con respecto a las artes. Pero las artes como fuerza generativa, como fuerza germinativa, no con respecto a una técnica. Por ejemplo, en arteterapia no tiene mucho sentido hablar de lo que es el producto. Uno hace un cuadro, uno hace una composición musical, uno danza, sí, tiene sentido, sí tiene sentido para él, pero lo que tiene sentido para
el arte terapia es el proceso que ha acontecido, el proceso creador que ha acontecido para que eso se desarrollara. Luego, si ese producto, insisto, tiene sentido para la persona, pues bienvenido sea, bienvenido. Pero busca el proceso creador. Y busca el proceso creador poniendo en juego también la capacidad del arte terapia de jugarse de sí mismo, de jugarse de su ser creador. No es el arte terapeuta no es alguien que está allá, que analiza, que toma unos signos, que entiende de qué se trata. Precisamente, el arte terapia malentiende. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo, no? ¿Qué está diciendo? Sí, porque ahora mismo yo estoy hablando y tengo que dejar de escuchar una voz que dice, no están entendiendo nada. Pero no porque ustedes no hagan un trabajo, tal vez, de entender, sino porque yo estoy hablando a partir de un campo de experiencia y efectivamente a partir de un campo de unos significados verbales que tienen que ver con mi historia personal, con mi historia profesional, que han cuajado de una determinada forma, que no es la forma en que ustedes seguramente entienden y atienden esos significados, que es otra, bien distinta. Por lo tanto, lo primero que uno hace es malentender. Malentender en el sentido de no dar por entendido, de no comprender de entrada de qué se trata, porque comprender es una investigación. Es investigar, producir, ¿no? Producir en relación a la forma, a la materia, a la relación, al vínculo, a las capacidades creadoras. Se trata de eso. Malentender, estar a la escucha. El otro día me pasó un caso que me conmocionó un poco. Era un diálogo entre una persona de servicio, una camarera, no sé, se dice así, una camarera, en México se dice una mesera, y su supervisor. Ella le decía que había encontrado un teléfono y él le intentaba explicar qué es lo que había que hacer y él le daba toda la explicación. Sí, ha sido eso, ha sido por lo otro, ha sido por lo otro, ha sido así, has tenido que hacerlo de este modo, has tenido que hacerlo de este otro. Llegó un momento en que a mí me angustió, porque esa mujer no podía decir nada. No podía decir nada, todo estaba construido en la cabeza del otro. Su experiencia estaba construida en la cabeza del otro, pero no la podía compartir. Es terrible eso, pero eso es algo que ocurre muchas veces en las relaciones humanas, ¿no? Construimos al otro a partir de nuestro propio, no sé, de nuestro propio deseo. Yo creo que es lo más claro en relación a eso. No, malentender, estar a la escucha, no dar nada por comprendido, no dar nada por conocido. Por ejemplo, Stephanie muy amablemente me ha presentado como psicoanalista y como arteterapeuta, pero yo no soy ni psicoanalista, ni psicólogo, ni arteterapeuta. No hay nada en el ser que tenga que ver con eso. Nada. La persona no tiene nada que ver con lo que socialmente es reconocido. O sí, en parte, un poco, pero es mucho más que todo eso, ¿no? Por lo tanto, a veces intento estar en posición de psicoanalista, como intento estar en posición de arteterapeuta, pero sobre todo intento estar en posición de ser humano que propone un encuentro abierto, sin apriorismos con el otro. Un poco de eso se trata, es muy sencillo también, pero de eso se trata también en arteterapia. Por lo tanto, trabajamos con eso, trabajamos con el empuje del arte, con lo que los materiales nos proponen, como decía, no con cómo se combinan los colores para dar mayor profundidad, sino con la sorpresa de encontrar que 3 gotas conforman un universo y que a partir de ahí, ese universo que lo es también a nivel emocional, va jugando con la forma, no con nuestro entendimiento de lo que ocurre, sino va jugando formalmente con lo que allá
se va generando para dialogar entre ellos. Por ejemplo, otro ejemplo que es archiconocido, Joan Miró decía, cuando iba a su taller, curiosos estos personajes, iba a su taller y cogía un clavito, había algo que le llamaba la atención, lo recogía, lo llevaba al estudio y se ponía a trabajar con la escultura y decía, entraba en diálogo con la escultura. Él le proponía cosas a la materia, a la escultura, la materia le proponía cosas a él. Y dialogaban. Dice, hasta que llegaba un punto en que ese diálogo se interrumpía, no podía ir más allá. ¿Qué hacía? Cogía la pieza, la reservaba en un lugar y trabajaba sobre otras. Y de tanto en tanto iba a visitar esa pieza y veía si el diálogo se iba reabriendo. Se reabría, ¿no? Y iba tocando una cosa, iba proponiendo una modificación, la pieza, y al final decía, cuando llevaba un año visitando a la pieza y ya no había propuesta ni por una parte ni por otra, daba la pieza por terminada, porque el diálogo se había agotado, no porque la pieza estuviera terminada. Un poco esa también es la cuestión del diálogo con la forma, del diálogo con la materia, no con una técnica. En arteterapia no hay técnica. Es el juego con la forma, lo que nos va dando pistas sobre cómo hilar esa cuestión emocional a la forma que se va desarrollando. Bueno, entonces, más fuerte, es un poco difícil eso, es más fuerte. Si estoy hablando, perdón, si estoy hablando de todo eso, será fácil reconocer que la arteterapia no tiene objetivos. Preferiría, ¿no? Sin la cachofa, ¿no? Bueno, si al final, si no, por favor, díganme, sí, por favor, cógelo, yo lo cogeré. Pero no tiene objetivos. Tiene finalidades. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a las escuelas o trabajamos con gente que está hospitalizada, con niños en oncología, ¿qué nos piden? Nos piden, pues por ejemplo, que pueda hablar de la experiencia y que pudiendo hablar de la experiencia, es en un servicio de niños que están recibiendo tratamiento oncológico, que puedan hablar de una forma determinada de la experiencia, que esto les ayude a su curación, ¿no? Pero ¿quién escoge lo que le va bien? A veces un niño sumido en el dolor, que lo pone a dialogar a través de la pintura, ¿no? A través del collage, que pone a dialogar su dolor con la forma, encuentra un eje donde siente que puede descansar de su dolor. No es vamos a estar bien, no es vamos a dar lugar a lo que es importante para la persona en el momento en que lo está viviendo. Eso es lo fundamental. Dar lugar a lo que es importante para la persona y confiar que la persona puede de sí mismo con un buen cuidado, con un buen cuidado del entorno, con un buen cuidado de la propuesta de atención, de escucha, va a ser capaz de encontrar de sí misma ese movimiento que le va a permitir dialogar con lo que le pasa para poder luego ir a otro lugar. Eso es lo fundamental. Nosotros no vamos a señalarle cuál es el buen camino. Y qué locura que un profesional le señale cuál es el buen camino, ¿no? No hay camino que sea verdadero que no sea encontrado por uno mismo. Los psicólogos nos hemos convertido en reeducadores.
Y eso es algo que a mí especialmente me apena. Decimos, ¿te pasa eso? Lo hacemos con muy buena voluntad, y con una disposición real de ayudar al otro, ¿no? Pero yo leo esto en ti, pero lo leo porque yo tengo estos conocimientos. Y te leo en función de mis conocimientos, no de lo que tú eres como persona. Te leo en función de mis conocimientos, entonces te voy a dar una serie de actuaciones que has de realizar para conseguir que determinadas cosas cambien. ¿Es legítimo? Absolutamente legítimo esa forma de proceder. ¿Es útil? Totalmente útil esa forma de proceder. Por supuesto que sí, yo no cuestiono nada de eso. Pero la arteterapia está en otro lugar. La arteterapia está en poder generar las condiciones para que la persona de sí mismo ponga en acto su capacidad creadora y por lo tanto pueda encontrar una forma que le permita generar esa experiencia de cambio y de transformación de sí mismo. Eso es lo fundamental. Una pregunta. Digamos, Sí. Tocando el tema de la psicología, digamos que está visto más desde un punto antropológico filosófico, de la esencia de la persona, no lo que es. Pues yo diría que sí, desde un campo antropológico, desde un campo filosófico, desde un campo psicoanalítico, desde un campo artístico, desde un campo que es pluridimensional. Pero sobre todo es algo tan sencillo como una propuesta de encuentro a través de nuestras capacidades creadoras. Cómo generar las condiciones para que nuestras capacidades creadoras puedan encontrar un lugar donde existir y por lo tanto desarrollarse. Es eso. Tú lo puedes pensar desde muchas disciplinas y como muchas disciplinas podrían hablar precisamente de eso y con mucha sensibilidad y mucha razón, pero al final se reduce a eso y se reduce a una experiencia que no se mantiene en el campo de la palabra. O sea, una experiencia que se tiene que desmentir a sí misma muchas veces para encontrar esa conexión con el otro y con esa capacidad creadora, que no se lleva a cabo con algoritmos ni se lleva a cabo con recetas de ningún orden. Condiciones. Bueno, por lo tanto, la persona son sus síntomas. Claro. La persona es su identidad, por supuesto, pero no olviden, los síntomas no son la persona, son una parte de la persona. La identidad, aunque parezca un poco extraño, no es la persona. Es una parte de la persona, es una parte donde ella se reconoce a través del reconocimiento que los otros hacen de sí mismo. Pero otra vez, uno no puede quedar capturado por el reconocimiento que los otros hacen de lo que nosotros somos. No podemos quedar capturados por eso. Y la arteterapia propone continuamente esa reapertura. Bueno, ¿para qué? Para desarrollar ese potencial heredado. Cuando digo potencial heredado, verán que hay como una especie de paradoja, porque realmente es un potencial y realmente lo heredado nos da un juego que no es infinito. Cuando voy a hacer un ejemplo un poco simplista, pero cuando uno juega cartas, uno puede desarrollar múltiples propuestas, pero tiene unas cartas determinadas también, ¿no? Pero ese punto es fundamental. Dentro de esas cartas que tenemos, cómo encontrar el desarrollo de ese potencial que hemos heredado. Y al mismo tiempo, pongo un ejemplo porque ese ejemplo lo pongo siempre porque es muy estremecedor para mí. De una alumna en prácticas que las hacía en un hospital. Y va un lunes y dice, bueno, mira, vas a hacer prácticas con un niño de 2 años, encontrarás al papá y a la mamá, el papá no se ha hecho nada, la mamá se ha fracturado 2 costillas, el bebé ha quedado tetrapléjico. Terrible, absolutamente terrible. Un niño de 2 años, no un bebé, un niño de 2 años, tetrapléjico, ¿no?
Pero uno puede vivir su vida en relación a su enfermedad y al sufrimiento con respecto a esa enfermedad, o ese niño puede vivir creadoramente su existencia por mucho que sea tetrapléjico. El arte terapia no cambiará a ese niño. La arte terapia no cambia necesariamente cuestiones sintomáticas muy arraigadas, pero hace que uno sea capaz de vivir creadoramente su existencia. Esa es una de las finalidades fundamentales de la arte terapia, porque ahí cuando uno lo hace de este modo, siente que la vida vale la pena ser vivida. Y está en un lugar distinto a ese dolor que le propondrían otras experiencias. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ¿no? Bueno, entonces sí, ¿qué se puede esperar de ello? El desarrollo de este potencial heredado y solo una pincelada, porque tal vez es un poco obtuso esto. El arte terapia propone cambios a nivel de la reapertura perceptiva. La percepción es una de las formas básicas, fundamentales de la generación del pensamiento. Si nosotros somos capaces de una reapertura perceptiva, podemos, como decía, modificar las narrativas sobre nosotros mismos. Y el arte terapia propone eso. La capacidad de ampliar, de modificar esa capacidad perceptiva que tenemos, ¿no? Porque el arte terapia no trabaja en la mente, trabaja en la psique, lo cual implica también al cuerpo, implica en ese desarrollo. Bueno, ¿qué se puede esperar? Decía, desarrollo de ese potencial heredado, una inserción crítica en lo social. Crítica quiere decir no ser crítico, sino sentir que uno puede aportar algo a la comunidad en la que vive, que uno está legitimado por su experiencia de creación, de transformación de sí mismo, a proponer cosas que entiende que pueden ser útiles también para esa sociedad. Eso me parece una de las experiencias más bonitas que se dan dentro del campo de la modificación en arte terapia. Y por último, esta cuestión, sentirse vivo y sentirse real. Ser capaz de sentir que la vida tiene un sentido y encontrar un campo de experiencia, de propuesta, de encuentro con el otro, que hace que el otro pueda reconocer esa capacidad creadora. Decía Winnicott, sin experiencia no hay vida, y sin cualidades ambientales no hay experiencia. La arte terapia, por lo tanto, lo que propone es generar esas cualidades ambientales para que las personas podamos reabrir nuestro campo de experiencia, podamos reabrir nuestras capacidades creadoras, podamos producir transformaciones en esas narrativas y, por lo tanto, podamos sentirnos vivos y reales, como decía. Me perdonarán, me he dejado muchos hilos, seguramente. Luego podemos retomarlos cuando lo consideren oportuno, tirar más de uno o de otro, también decir lo que no han entendido o lo que les gustaría profundizar un poco más, pero eso es lo que venía más o menos a explicarles. Luego seguiremos y primero Stephanie nos va a hablar de un caso tratado en arte terapia.